estamos contentos porque hoy tenemos un poderoso testimonio donde vamos a ver manifestada la gloria de Dios. Es increíble cómo cada testimonio nos ha llevado de gloria en gloria y hemos visto el poder de Dios, cómo ha obrado en cada persona. Pero qué increíble es esto, que en cada persona hemos visto ese poder, ese amor, ese cuidado, esa protección, de dónde nos ha sacado. Así que no se mueva de ahí, no se mueva, por favor, porque se va a edificar con este testimonio. Así que le bendecimos y le damos gracias a Dios por este día, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha fortalecido. En cada momento hemos visto su mano. Hace unos segundos miré la sonrisa de una niña y Dios mío, mira el rostro de Dios. Así que es increíble cómo en cada momento miramos el poder de Dios, vemos su gloria manifiesta. Así que gracias por estar con nosotros. Nos permite estar en este lugar donde vamos a ser ministrados, edificados, fortalecidos y vamos a entender muchas cosas que tal vez se nos hacía difícil de entender por la situación que habíamos pasado, pero yo creo que este día nuestro entendimiento va a ser abierto para muchas cosas. Amén. Que vamos a descubrir que Dios tiene cuidado de nosotros aun cuando nosotros no lo sabemos. Así de que rápidamente quiero saludar a los que ya están conectados ahí. También agradecerle porque usted comparte la transmisión, porque usted la pega en su muro. Agradecerle que nos refiera con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus personas que van junto con usted a la iglesia. Gracias por hablarles de nosotros, decirles, hay un programa en YouTube, hay una iglesia. Bueno, gracias por todo eso. Yo sé que usted lo está haciendo porque cuando uno es edificado, uno quiere que la demás gente sea edificada también de igual manera. En Cristo Jesús somos jóvenes siempre y cuando estemos siguiendo la palabra de Dios y siguiendo, dándole el primer lugar a Dios para que sea Él en nuestra vida lo que Él tenga que hacer. Así es de que ese es un tesoro que hay que guardar. A mí me impresiona el poder de Dios, Mari, porque yo digo, cuando hay un pequeño o una niña allá abandonado, allá en los recón de un país, ¿cómo viene obrando Dios? Y hoy estás aquí. Así que danos tu nombre, preséntate, por favor. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Primeramente doy gracias a Dios, gracias porque estoy aquí, porque me ha permitido un día más de vida para estar aquí con ustedes. La bendigo, bendigo la vida de nuestros pastores, Amén. Que Dios lo ha usado tremendamente, por el medio de él estamos nosotros acá. Gloria a Dios por eso. Amén. Mi nombre es Eliademir Sarmiento, soy nacionalidad de Honduras, estoy felizmente casado, tengo 2 hijos, uno de 16 y otro de 9. Y aquí estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, testificando de lo poderoso que es nuestro Señor. Amén, amén. Siempre comenzamos este programa, Vladimir, con que nos cuente cómo fueron tus comienzos. ¿Quién eras antes? Ese niño, cuéntanos. En mi vida, a lo que más recuerdo, mis padres me testifican todo lo que pasó en mi niñez. Cuando yo era un niño, mi madre me dio a luz, un niño normal, como cualquier niño, caminé normal. A los 2 años me detecta una enfermedad en mis pies, donde a los 2 años camino normal, todo un niño que jugaba, ya empezaba a correr como todo niño. Vi una enfermedad que el enemigo me quiere torcer mis pies, que se llama polio. Me llevan a un hospital de El Salvador. Soy de Honduras porque El Salvador está más frontera, más cerca. Cuando estoy en ese hospital, los doctores dan la noticia que voy a estar como por 3 años o voy a estar inválido. Dios mío. Y estoy pasando todo eso. Mi mamá dice que ya nomás oraba, pero no podía hacer nada. Porque comencé de vuelta como un niño que no podía caminar. Wow. A los 5 años de edad yo vuelvo a empezar a caminar. ¿Caminaste a los primeros 2? A los 2 años. Ajá. Pero cuando después pasó 2 años que yo no podía caminar de vuelta porque mis pies se me estaban como enrollando porque tenía esa enfermedad que se llama polio. La que deja la gente paralizado. Con ese tiempo, a los 5 que yo vuelvo a caminar, el doctor le da una noticia a mamá y le dice, tu hijo ya comenzó a caminar, darle un tratamiento, bueno, pasa todo eso. Pero posiblemente a los 9 o 12 años
le vuelve a la enfermedad. A regresar. Y él nunca más va a jugar fútbol. Wow. En ese trayecto, bueno, pasó todo eso y yo volví y me encantaba el fútbol. Wow. Jugaba y ahí estaba el muchachito, Ajá. caminando, corriendo, Ajá. haciendo tantas travesuras, pero ahí estábamos. Cuando tú eras un niño, ¿valorabas lo que era correr? Porque a los 5 años tú ya tienes un poco de memoria, ya sabes, estuve enfermo en un hospital y ahora vuelvo a caminar. ¿Sí valorabas eso? Era algo que me encantaba a mí. Ah. Y hasta la vez creo que sigo. Me encanta el fútbol porque era lo que el doctor dice, lo que el hombre dice que no puede hacer. Ajá. Yo digo, no va a ser así. Mm. Porque llegó algo rápido, que llegó algo tanto que yo jugué fútbol, que en El Salvador ciertas personas me conocían y me traían para jugar con ellos. Porque me encantaba, corría. Wow. Sí. Y Qué ahí maravilloso. pasó el Yadimir. Wow. Ahí comenzó una historia muy diferente. Cuando ustedes se dan cuenta, hermano, de esta enfermedad que ataca a su cuerpo y ¿qué fue lo que los médicos dijeron? ¿Por qué usted, a diferencia de que la gran mayoría de las personas que le ataca esta enfermedad, no hay resultado? ¿Hubo alguna explicación que le dijera al doctor, bueno, por esta situación él pudo, ahora puede estar bien? La verdad, ellos lo que dijeron fue, ok, el niño camina bien, pero de entre 9 años la enfermedad regresa, o 12, y nunca más él va a poder caminar. Pero no Según tenían para una ellos, explicación por no qué usted tenían caminaba. explicaciones Usted por qué. caminaba. No. Ujú. Wow. No lo Porque podían- la mayoría, bueno, yo es la primera persona que escucho que la polio no lo paraliza. Así es. Casi el 100% de las personas que le da esto hasta ahorita es la excepción de que ellos quedan sin poderse mover o una parte del cuerpo o todo el cuerpo. Eso es así. Conozco de las personas que le da como a un lado, al lado izquierdo, al lado derecho de su cuerpo y ese lado queda inmóvil, aun cuando le hagan terapia y todo. Pero la diferencia ahí fue con usted. Fue Desde conmigo. ahí Dios Wow. empezó a poner su mano de salvación, de sanidad y dando un diagnóstico diferente a lo que los médicos dicen. Ah, Cuando llega a los 9 años, 12 años, 9, 10, 11, 12, ¿qué pasó en su vida, en su cuerpo? En esa vida de 12, 9 añitos, lo que hacíamos era, digo, Dios quizás me marcó, como dijo un muchacho, a jugar fútbol en esa etapa. Jugaba fútbol, me encantaba, jugaba y no paraba y era un niño sano, un niño que sin el entendimiento de Dios, le voy a decir, nomás Dios sabe lo que Él me guardó, Ajá. cómo me marcó, cómo me protegió a mí en ese tiempo. Ajá. Y tengo muchos recuerdos de mi niñez. Ajá. Algunos vienen, otros van, como les conté ahorita, son tantos que tengo que testificar de dónde Dios me guardó, cómo estuvo Él conmigo, pero yo no lo entendía. Me pasaban cosas. Me recuerdo que tenía 12 años, me introducieron a jugar en los mayores y salíamos a jugar y usted cree, el enemigo me ha querido destruir desde niño. Ujú. Y de todos los que veníamos en el camión que se volcó, Ajá. Como un yo accidente. fui el golpeado de mi Wow. pie, Del pie. del pie. Nadie más. Venían hasta gente borracha ahí, Ajá. que en el accidente se les fue todo el alcohol del miedo y yo salí golpeado. Y yo decía, ¿por qué yo? Pero yo no entendía las cosas. Wow. Sí. O sea, siempre ha estado ahí algo que quiere detenerte a llegar a un plan. A llegar a un plan a mí. Qué increíble, Mari. Sí, es sorprendente de que como los médicos dicen, el hombre dice, no va a caminar, Ajá. no viene esa enfermedad a tocar otra vez su puerta, pero sí ocurre un accidente en que lo pone en riesgo de no volver a jugar, por decir así, a caminar tal vez sí, pero a jugar, quién sabe. Ujú. Es increíble porque siempre era con sus pies. Era con mis pies a mí. Sí. Querían darte en los pies. Alguna pregunta que me vino a mi mente. ¿Tu mamá era cristiana? No, mi No. mamá no era cristiana. Simplemente era católica, pero ella siempre oraba a Dios. Decía, yo le pido a Dios que te guarde, que te cubra. Siempre ella estaba ahí pendiente de nosotros. La oración de mamá. La oración de mamá, Wow. La protección. la protección. Hermano, ¿cómo le iba a Eliadimir en la escuela con estos retos que usted tenía, con este lanzamiento de enfermedad a su vida? ¿Cómo le iba a usted en la escuela? Cuando yo crecí ya como a los 12, 14 años, en la escuela
siempre pasaba haciendo, le voy a decir, un joven normal que me divertía, me gustaba jugar con los jóvenes, me gustaba proteger a los menores, eso siempre me encantaba a mí, ayudar a los menores, los jóvenes. Pero nunca venía como a mi mente decir, tú tuviste esto, no, como que se me olvidó por completo a mí nunca más, hasta que pasó una edad ya de los 18 años, que vino a mi memoria, que me los poníamos a platicar con mamá, y decía, tú pasaste esto, mi hijo, mira, cuídate, pórtate bien porque Dios te ha guardado. Y eran tantas cosas, el consejo de una madre, que una madre quiere lo mejor para sus hijos. Sí, pero en sí entonces usted no reaccionaba, no venía a su mente todo lo que había pasado en el hospital, nada de eso. No, nada de eso. Usted estaba venía. fuera Yo de estaba complejos, fuera de todo. Correctamente, amén. Qué bien. Y su vida en la escuela, ¿era un buen estudiante o era más de fútbol que de estudios? Creo que más de fútbol. No, era un estudiante que la verdad siempre los escapábamos de la escuela. Ajá. Como todo estudiante, Traviesos. todo niño travieso, que a veces mamá los alistaba la comida, comíamos, salíamos para la escuela, pero había un arroyo, que río le decimos nosotros, Ajá. y los quedábamos bañando. No íbamos a la escuela. Cuando mi hermanita menor que a mí venía, yo salía antes y llegaba primero a la casa. Mire, Yo guardaba mi mochila. llegaba seco. Para- Dijo un hermano, ¿te acuerdas? Que decía, yo no sé por qué siempre me cachaban que yo me iba a Río. Pero era por los ojos que lo Sí, llevaba no, rojo. y también la piel, como si blanca, Oh, blanca, sí, ¿te sí, sí. acuerdas? Que dice, Se ponía pero mi como- piel, dice, se ponía blanca y ya me descubrían. Ah, ¿A usted no lo es llegaron a increíble, descubrir? Pero es lo hermoso de la niñez, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí. Sí me descubrió muchas veces. Sí te descubrieron. Sí me descubrió, mamá. Te castigaron. ¿Sabe? No, siempre ella decía, no puedes hacer eso. ¿Por qué lo haces? Tienes que ir a tus clases porque las notas van a estar malas. Ajá. Y todo eso es el consejo que le dan las madres De a uno. mamá, Pero sí. uno dijo en la necedad, pensando que está haciendo bien La las curiosidad. No, en el deseo de divertirse. cosas. De divertirse. También. Y mamá sí, Mari, ¿tú lo hiciste? fíjate que no. Ah, yo Karen. sí. No, yo Es no. emocionante. No, yo no. Me van Vamos a ganando en continuar con eso. eso, hermano, sí. Hermano, ¿y mamá sí tenía corrección de vara con usted o simplemente la sentaba y le explicaba y le hablaba? Mucho. Mm, Fue una madre que yo le doy gracias a Dios por lo que me inculcó ella, ujú, de respeto a las personas, de portarse bien, de papá lo mismo. Hablaba con mi hermana ahora y lo estábamos recordando de quiénes eran nuestros padres. A pesar que mi papá fue un señor que murió, ya murió papá, ajá. que yo creo que fue un testimonio vivo que va en la tierra, digo yo. Wow. Mi sobrino Denis siempre dice él y testifica y dice, si todos los padres fueran como el papá Chano, yo creo que en la tierra hubiera paz. Wow. Decía, Qué porque bendición. fue un señor que yo Wow. sé que Dios lo tiene en Único. su santa, único, un padre, Wow. para mí un padre único. Qué hermoso. Señor que daba testimonio, creo que todo el mundo donde llega a ver. Wow. Fue un Su señor palabra valía mucho. mucho. Tenía una honestidad, un hombre. Yo le he testificado eso y retengo mi palabra y Dios sabe que no miente. Que donde vivo yo llegó un tiempo que nadie podía salir después de las 6 de la tarde en ningún sector. Mm, Ese señor se metía a los lugares más peores y a él nadie lo tocaba. La importancia, creo yo, de saber Sí. quién es uno, de es dar cierto. respeto. Pero es una cosa que te acuerdas que nos decían, ¿cómo debemos de cuidar nuestro nombre? Amén. Sí, ese hombre cuidó su nombre, su reputación, sabía quién era ¿Quién era? ese señor. Qué hermoso. Qué Ver una bendición. imagen de alguien. Ay, así. sí, es Te dejó un poderoso. gran legado tu padre. Amén. Wow. ¿Eso se lo estás dando a tus hijos? Eso es lo que trato yo. Yo siempre les hablo a mis hijos de él y les digo, ok, papá siempre me inculcó esto a mí, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacer eso, respetar, pero siempre los papás papá me decía, tú tienes que hacer esto, apartarte del mal, todo eso, pero siempre como en ellos no tienen conocimiento de Dios, no le inculcan los caminos de Dios a uno. Lo que yo siempre he dicho y cuánto a mí no me hubiera encantado, yo le digo a mis hijos, conocer a Dios joven. Wow. Entonces, Esa era la pregunta que yo le iba a hacer, perdón, Karen. Aún sin el conocer de Dios, él aprendió a ser la mejor persona que pudo ser dentro de sus posibilidades.
Les comento esto porque a veces nosotros como cristianos decimos, es que es bien difícil ser cristiano, pero si una persona sin Cristo puedo no guardar un buen nombre, dar un buen testimonio, porque nosotros que somos conocedores de la palabra y que no estamos solos. Sí. Él, por ejemplo, su padre o el mío o cualquier otra, o tu padre, tuvieron el nombre que tuvieron porque ellos se esforzaron por tenerlo, Sí. no porque ellos les ayudó el Espíritu Santo como a nosotros nos ayuda ahora. Así es de que esto Wow. nos muestra de que sí podemos ser diferentes. Mari, es Marcar la diferencia entre nuestras generaciones. Y el mundo, decía el hermano, él podía andar por todo el país sin que mucha gente no podía salir de las casas y él podía andar. Qué hermoso, qué hermoso. Pero algo que me impacta, Mari, tú estás dando el legado que tus padres, pero tú se lo estás dando con otro refuerzo. El Espíritu de Dios. Decías tú, mi papá no me lo dijo así. Él tenía moral, él tenía carácter, cuidó su nombre, pero no me enseñó del Espíritu Santo. No me enseñó como un cristiano. Es impresionante, pero va a cambiar toda la historia. Así es. Esta generación va a cambiar, tu generación va a ser diferente, porque tú ya le estás dando lo mejor. Amén. El carácter que te dejó tu papá y lo que tú tienes ahora de Dios. Amén. Síguenos contando, porque eso es impresionante, Sí, Mari. sí. ¿Qué pasó cuando Vladimir entra a la secundaria? ¿Tuvo secundaria, tuvo universidad, no. tuvo bachillerato? Nada. Nada. Solamente primaria. Primaria nada más. Ujú. Sí. ¿Cuál fue la vida suyo cuando a raíz de que se lastima esa pierna? ¿Cuál fue el proceso de ese choque, de ese accidente? De ese accidente nomás fue un golpe así, no fue quebrado el pie, nomás que me golpeé mucho, tuve como por 2 semanas recuperándome y pasó todo. En un lapso de eso ya estaba como con intenciones de emigrar Oh. y llegó el tiempo de emigrar para acá. Eso, después de ese accidente, Después de tú te eso. vienes para Estados Unidos. ¿Cómo tomaste esa decisión? Siempre las decisiones creo que donde nosotros, la mayoría de gente toma las decisiones de venir a este país porque estamos en una economía que está muy mal. Ujú, así Una es. pobreza que decimos, Sí. yo quiero ser alguien en la vida. Sí. Y toma la decisión una veces que no debe tomarlas. Mm. Porque yo tomé la primera decisión de emigrar acá, como mis hermanos estaban acá. Y me dice, yo estaba bien chamaquillo, como 16 me querían traer, pero no pude. Wow. Ya a los 18 años yo intento venir para acá. Ajá. Cuando vengo para acá, usted sabe, para hacer corta la historia, porque el tiempo, Ajá. yo dentro y tomo la decisión de venir. Y cuando vengo por el camino, era un camino muy duro. Tengo una sorpresa en el camino. Wow. Estando en Chiapas, México, donde los iban a agarrar en un tren, que le dicen, para venir para acá, Ajá. como a ¿Te iban a agarrar o tú lo ibas a No, tomar? nosotros lo íbamos a agarrar ya, Ajá. el tren, pero ya estábamos listos para... Ujú. El tren se detiene como a las 1 de la tarde, una hora que es inmensa calor ahí en Chiapas, México. No, Oaxaca, perdón, Oaxaca era. Wow. Cuando agarramos el tren, éramos como unos 180 en cada vagón. Dios mío. Era mucha gente. Entramos al vagón y cerramos la puerta. Como a los 30 minutos que vamos dentro del vagón, la gente empieza a gritar una desesperación. Ni se había movido el tren. No, ya yo corriendo. Ya corriendo el tren. Y, oh santo Dios. Yo empiezo a ver que la gente empieza a pedir ayuda. Ujú. Es como que estoy con ustedes aquí y quieren ayuda, pero yo no puedo ayudarlos. La gente está desmayada, vomitando. Es un catástrofe que está pasando. Ujú. Y lo hago por contar esto porque yo puedo sentir lo que Dios me dice. Tú vas a testificar de dónde yo te libré. Ujú. Así. Y yo miraba a la gente morir Dios mío. en medio de Alrededor aquella suyo. angustia. Yo quería ayudar, pero no podía. Yo lo que agarraba era un primo. Yo lo levantaba para que como que respiraba porque había algo, una puerta. Le estoy hablando de algo que Sí. mete una hoja de papel usted Dios mío. para que respirara. Yo todavía traía aliento, respiraba bien mi hermana, pero la gente estaba ya no muriéndose toda. En eso nosotros golpeábamos todo como a las 2 de la tarde. No sé si no más recuerdo, eran 3 o 4 mujeres muertas en medio de nosotros.
Y era tan tremendo, era algo que no se puede explicar lo que estábamos viviendo. Hay un infierno, le voy a decir así. Sí. Como a las 3 paran el tren. Cuando paran el tren, los abren la puerta, pero ya había gente muerta. Dios mío. Y la gente caía, pero no podía correr y todos los agarraron ahí. Era algo que yo viví, algo muy tremendo que creo que no se lo deseo a nadie que pueda pasar eso. Porque es un momento que uno sin saber que hay un Dios no puede ni clamar. Así En la aflicción, porque el enemigo como que lo asfixia, no tiene entendimiento uno. ¿Qué se piensa en ese momento? Una persona que me dijiste no tiene a Dios. ¿Qué era tu pensamiento? Mi pensamiento era más que íbamos a morir. Pero yo no sabía dónde iba, si había un infierno, había un cielo. Te hago esa pregunta porque muchas de las personas que nos están mirando hoy así se han encontrado, sin esperanza y sin saber a quién clamar. No clamabas a nadie tú en ese momento. Yo nomás cerraba mis ojos y yo decía, Dios, que nomás como que acordaba de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí clamaste a Dios entonces. Pero no sabía que había un Dios vivo. Simplemente a veces la gente clama a Dios, pero no saben que Él está real, que Él es vivo, que Él está ahí en esos momentos que uno lo necesita. Wow. Pero eso era algo, un horror que vivió que a veces digo, yo le cuento a mis hijos, ellos lloran. Sí, Y cualquiera. dice, ¿por qué? Digo, de ahí me libró Dios. Te libró Gloria a Dios. Ahí estaba yo. Viste la contigo. muerte a tu alrededor. Te Alrededor. tocó, es posible. Estuvo a tu alrededor. Alrededor Había de mí. mujeres muertas ya a tus Mujeres, pies. sí, mis pies. Y ahí a usted cuando termina esa cosa que me imagino que fue algo traumático para usted y para todos los que estaban todos. ahí. Bajan de ahí, después de todo lo que han pasado, los agarra la policía o la migración de México. Los agarra. ¿A usted también lo agarraron? Sí, los agarraron a todos. Es que nadie quería correr. Sí, no podían No tampoco. podía porque la gente no tenía fuerza, nada, no tenían agua. Deshidratados, Llegó la ambulancia, sin la aliento, gente- sin nada. Se los llevaban en helicópteros en emergencia porque había gente muerta. Dios mío. Cuando pasa todo eso, los llevan a la cárcel y cuando regreso a Honduras, mamá, donde vivimos nosotros en una aldea, ya tienen el periódico donde toda la gente está el fracaso que ha pasado y miran a mi sobrino, pero ellos están pensando que yo estoy muerto. Ay, santo. Pero Porque tu a mí sobrino estaba vivo. vivo porque mi sobrino está en el foto, en el diario. Ah. Y está él ahí y alcanza a ver, una hermana mía me alcanza a ver, parece en un foto que yo estoy como pidiendo agua así. Y me conoce a mí. Wow. Y llega la paz a su casa. Sí. Después de que Wow. ya para ellos, usted ya había pasado a la eternidad, al ver la foto se alientan. Se alientan. Wow. Gloria a Dios Dios. mío, a mí me da un sentimiento terrible. Porque tú sabes, llegar a esa luz de esperanza. Pero tú regresas a tu país. Yo regreso y al tiempo de 5 meses regreso de vuelta. Vengo y lucho, cruzo para Estados Unidos. Vuelves a intentarlo a los 5 Ajá, meses. a los 5 meses vengo, cuando estoy acá adentro, Pero dime una cosa antes que sigas ahí. Cuando viste la mano de Dios que sobreviviste, regresaste, ¿no buscaste a Dios? no, porque Tampoco. simplemente llegué y regresé de vuelta. Ok. Cuando vengo de regreso, estando en Houston, ya dentro de Estados Unidos, que me van a entregar, me agarra migración. Wow. Estoy 3 meses ahí detenido. Dios mío. ¿Qué edad tenía mi hermano en ese entonces? Ya para 19, 18 iba a cumplir. Un jovencito, sí. El día que voy a ver al juez para firmar la deportación por Honduras, porque yo no quería estar allá, ese día se comunica a mi hermano. Y me dice, no la firmes la deportación, yo te voy a sacar. Ok. Wow. Me saca y cuando yo llevo con mi hermano, era una felicidad, algo hermoso, porque ya tenía tiempo de no mirarlo. Cuando yo con él, en Virginia, Ajá. estoy con él 6 meses, me dice, vente para Kansas, donde está mi cuñado, el papá de Denis Mendoza, Ajá. Oscar Mendoza. Ajá. Estamos ahí, comenzamos. En ese tiempo que estoy trabajando con él yo, comenzamos un trabajo, viene un accidente para mí. Dios mío. Estoy trabajando en la construcción y el compañero que está conmigo, estamos trabajando normal. Ve las pistolas de framing que pesan como entre 14 12 libras, es puro hierro. Sí. Está trabajando y tiene la pistola colgada a él y se le cae. My God. Habiendo tanto espacio, no fue a caer en otro lugar no que en mi cabeza.
Dios mío. ¿Te Santo cayeron Dios. los clavos No, esos? la pistola. A la pistola. De Ok, 14 ok. libras. Ok. Cuando me cae en mi cabeza la pistola, nomás sentí yo que me desvanecí. Vi como una luz blanca y se fue el Yadimir. Dios mío. Y, espérame, están en el techo, pues están trabajando en el roofing, ¿no? No, y en la construcción. Yo En la estoy construcción. en el Ah, en el segundo piso. paso y Ah, él ok. arriba en las trozas. Sí. Entonces, usted cae ahí desmayado y casi muerto. No, es que muerto caí. Muerto mío. cae. Porque yo tiraba agua por mi nariz, una agua blanca por mis oídos, mis ojos. Dios mío. Entonces, esa herramienta pesa de 12 a 14 libras, sí. pero el impulso de la caída agarra vuelo y lógico que es más pesado el golpe. Le Correcto. cae justo en su cabeza y usted en ese momento, para el mundo entero, usted está muerto. Sí. ¿Qué pasa de ahí? El muchacho que está conmigo, él me gritó, a mí me decían siempre chino, me decían. Oh. Cuando me dije chino, no, yo sentí, el día así me cayó acá, la pistola y me desvanecí y no me acordé más. Estoy en el segundo nivel. Me bajan de ahí y me llevan al hospital, pero yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Cuando despierto, yo despierto en el hospital que me tienen En el tubo. en un tubo ahí, haciéndome examen. Y yo, ¿qué está pasando? Desperté, ¿qué está pasando aquí? Ok, me hacen exámenes, está todo bien. Dicen, no, está todo bien, te vas a ir para tu casa, pero te vamos a dar una explicación que vas a hacer. Digo, ¿qué va a pasar acá? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Tienes familia? Sí. ¿Con quién duermes? Con mi hermano. ¿Tienes cama? Todo, le preguntan así. Ok, dice, vas a dormir, pero tu hermano tiene que estar Al pendiente. Vigilándote. cada 5 minutos despertándote, porque te puedes quedar dormido. Pero en sí no supieron las lesiones que usted sufrió o no salió nada. No salió nada, nomás fue un golpe que me perdió la cosa y todo. Y ese fluido que salió por su nariz y por su boca, digo, por sus oídos, ¿qué le dijeron que podía haber sido? Ellos no me dijeron, porque ellos no vieron todo lo que salió, como yo cuando iba al hospital estaba bien yo. O sea, normal ya nomás con el golpe. Pero mi hermano lo que tomó fue la decisión que cada vez que yo sentía que me iba como entre durmiendo, como que iba entrando algo en todo mi cuerpo y me estremecía, como que me ponían hormigas así en el pie, en todo el cuerpo, y yo como que me estaba quedando y él me movía para que despertara. Y así duré como por 8 días. Dios mío. Algo tan tremendo que pasé. Sí. Pasé eso pero Dios ahí estaba conmigo. Cómo Dios lo salvó una vez más de la muerte, de Dios algo mío, inexplicable. Dios O sea, mío. médicamente hablando, pasó 2 cosas en su vida que la medicina quedó nula Nula. ante lo que usted pasó y Dios cómo lo levantó. Así Amén. es, así es. ¿Cómo continuaste? Porque ya estamos casi a la mitad del programa. Han sido de cómo Dios te ha guardado. Hemos visto que alrededor de ti ha estado buscándote a alguien que no tiene propósito bueno para tu vida. Así es. Sí, no lo queríamos mentar. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que tú te encontraste o que Jesús te encontró? ¿Cómo Jesús me encontró a mí? Sí. Porque nadie creo lo puede encontrar a él. Así Él es. nos encontró primero. Así es, así es. Siempre hay personas que hay que escuchar. Yo le doy gracias y yo bendigo siempre la vida de mi sobrino Denis. Oh, Por medio de él era cristiano y él se había apartado de los caminos de Dios. Y un día me habla, me dice, tío, mire, me dice que hay un evento en una iglesia. ¿Dónde? Se llama Casa de Dios. Él había venido una vez. de casa de Dios. Casa de Dios. Dios mío. Y me dice él, va a haber un campamento de hombres el 2016. Yo quiero que vaya. Le digo, que ¿cuánto va a durar? Siempre poniendo pretexto que tiempo y todo. Bueno, lo que pasó fue que en ese tiempo que él me invita, tenía como 2 días o 3 días mi esposa, que se había convertido ella a través de Erika, la esposa de mi sobrino que la llevó. Pero esa mujer cuando mi sobrino los invita, ella me alistó maletas sin preguntarle nada. Cuando yo vengo del trabajo, me dice, su maleta está lista. ¿Para qué? Para que vaya al campamento con Denis. Me tenía todo preparado ahí. Ya ni Es cómo una decir que mujer no. sabia, ¿eh? Agarré la maleta,
Pasó el Denis por mí, lo fuimos. Cuando llegamos al campamento, entramos, me acuerdo que estaba el hermano Juan Tosca, Giovanni, todos los hermanos ahí. Ajá. Hablaban lengua, orando. Y yo sentado en una cama ahí. ¿Y esto qué es lo que está pasando aquí? Ajá. ¿Qué es esto? Yo no entendía. Pasaron tantas cosas ahí y cuando iba el momento de que iban al culto a orar, a predicar, hacían el llamado, pero había algo dentro de mí. Como que me decía, pasa, pero yo me resistía, no. Y yo una pregunta, yo siempre le decía a Dios, Señor, en ese tiempo ya como que el Espíritu me estaba convenciendo. Si yo te busco a ti o me encuentras, yo no quiero ser uno más del montón. Wow. Yo quiero que traigas un cambio a mi vida porque solo tú lo puedes hacer en mí. Wow. Yo no puedo cambiar. Wow. Creo que me inventaron tantos hermanos que a pasar a aceptar y yo no. Pero ¿por qué no? Porque había algo que me decía a mí, si tú lo haces, por obligación de nada va a estar. No te va a servir nada. Y yo como que en esos días estaba como leyendo la palabra en ese campamento ahí, donde dice que es el Espíritu que convence de juicio, de pecado. Sí. Ok, llegó el tiempo que se acabó el campamento y el Edimir se vino igual. Pero cuando regresamos el domingo a la iglesia, era algo que había en mí. Yo entré a la iglesia, era algo que venía como que me arropaba a mí. Yo empezaba a llorar y lloraba y yo no entendía por qué era. ¿Qué está pasando conmigo? Pero algo que cuando salí de la iglesia, yo le dije a mi esposa, ya era Dios tratando conmigo, era el Espíritu Santo. Ajá. Le digo a ella, lo primero que fue a abrazar a mi niño, yo le pedí perdón, yo no sé ni por qué. Wow. Perdónenme por el papá que ha sido, porque creo que los he descuidado. Ahora mi esposa le digo, perdónenme, pero yo no había entregado, le voy a decir la vida a mi Señor. ¿Cómo obra el Señor de diferentes maneras? Sí. Pasó ese domingo, pasó el segundo domingo y hacían el llamado, llegaba la hermana Dominga, todos, y no, a mí nadie me movía ahí. Mira. Pasaron un mes, 4 domingos. Yo les decía, Señor, eres tú que me vas a llevar. Wow. Así. Wow. Llegaba uno, llegaba el otro, a mí nadie me movía ahí. Un domingo recuerdo que salí de mi casa, los preparamos, vámonos. Mi esposa era cristiana y aceptaba a Dios, a Jesús. Esto me quedó, lo testifico. Yo he querido buscar esa prédica, no lo he encontrado, el 2016 de noviembre. Algo que nunca lo ha hecho nuestro pastor. Cuéntanos qué nunca lo ha hecho así desde ahorita. Ajá. Cuando él sale, yo estoy parado, yo estaba en un quebranto, una oración, algo tremendo que había en mí. Ajá. Él solo sale al púlpito y él saluda al pueblo y está como 2 minutos. Y dice, voy a hacer algo, dice, voy a hacer un llamado, que no lo hace él nunca. Él entra y hace el llamado, dice, aquel hombre que está ahí, se quiere entregarle la vida a Cristo, ya ha llegado tu día, ven. Chacho. Yo testifico esto y Dios sabe que no miento. Que literalmente yo sentí que llevó a alguien atrás de mí. Dios mío. Me agarró. No puedo sentir la presencia. Amén, amén. Y me llevó al altar. Cuando iba a mitad por el pasillo, yo no aguantaba mi cuerpo. Era un poder que iba en mí. Dios mío. Era el poder de Dios en mí. Y yo paso, era un quebranto, me sentía indigno. Wow. Indigno, la verdad. Porque era la santidad de Dios que estaba en mí, como que estaba entrando, estaba limpiando. Yo quería como que ese altar como que se rajara y me tragara. Dios mío. Era un poder, yo no lo podía soportar. Yo, ¿qué es esto? Y vino el Espíritu y empezó a tratar conmigo. Wow. Aleluya. Qué maravilloso. Sí. Y cuando empezó a tratar conmigo, yo me sentía como que era algo que traía libertad a mi vida. Yo salía, es que ese día salí de la iglesia que yo le digo a mi esposa y yo lo testifico, y yo sentía que yo no caminaba en la tierra. Dios mío.
Dios mis mío. pies, mis cuerpos, todo yo como que caminaba como por el aire. En el aire. Era algo porque estuvo un poder en mí como por unos 20, 15 minutos en mi cuerpo. Era electricidad, algo que no lo podía soportar, tirado en el piso. Yo era, pero impresionante lo que venía a mí. Y empecé a orarle a Dios y le entregué mi corazón. Donde desde ese momento el Eledimir cambió. Fue algo que vino a mí que Dios empezó a tratar conmigo. En ese trayecto de ese tiempo que yo le entrego la vida a mi Señor, de la noche a la mañana vino algo que marcó, le voy a decir, mi vida y mi mente, como que se me quiso a volver. Donde dije yo, Señor, ¿qué es esto? Un día voy para el trabajo, yo tenía experiencias, sueños, visiones, algo tremendo lo que me estaba pasando. Y yo no sabía qué es lo que estaba pasando conmigo. Tremendo. Un momento voy para el trabajo y de repente me meto a una tienda, estoy y me pongo al teléfono y abro el teléfono y me sale un texto bíblico así. Juan 16:33. Y digo, santo, yo este texto cuando lo leo dice, estas cosas os he dicho, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido. Y me quedé con aquel texto bíblico, santo Dios y esto. Y empecé a meditar. Van a venir aflicciones. Van a venir aflicciones. Bueno, seguí. De repente, en ese trayecto, me comienza como una tos a mí. Y voy al doctor porque me perseveró la tos. Seguía más. Voy a un doctor ahí cerquita de mi casa, me atiende una doctora. Me dice, te voy a hacer unos estudios, ¿ok? A los 2 días yo me voy a hacer un trabajo. Mire cómo Dios obró en mí. Él movió personas claves para mi vida. Wow. Yo voy a hacer un trabajo en una casa. Cuando dentro de la casa, me dice la señora, ¿qué vas a hacer? Es esto y esto, ¿ok? Pero cuando dentro de esa casa, la señora está sentada en un sillón y yo dentro con otro muchacho, me volteé a ver y la miro y digo, ¿dónde ha visto esta señora yo? Y dice que ella está, dice ella misma, ¿dónde he mirado a este muchacho? Yo lo he mirado. Wow. Me voy ese día de la casa de ella. Cuando regreso al siguiente día, el pensamiento mío y el de ella es lo mismo. Dice ella, ¿dónde lo he mirado? Y yo dije, esta señora yo la conozco, ¿dónde está? Tengo la cita a los 4 días de regreso. Cuando regreso a la clínica, se me queda así, se sorprende y me sorprendo yo. Voy con mi esposa, que yo le cuento a mi esposa lo que está pasando. De esa señora, vamos. Me acompaña ella, vamos, me dice. Voy a acompañarlo por lo de la cosa, vamos. Y dice, tú, me dice con el dedo así, eres el que estaba haciendo el piso en mi casa. La doctora. Era la doctora. Era la misma doctora. La doctora, Oh, my God. santo Dios. Mire, cuando esa señora me dice, sí, yo sabía que te conocía. Wow. Viene ella y habla al señor de la compañía. Una compañía grande, se llama Weber. Le habla, le dice, necesito que le des tiempo a tu trabajador porque él va a tener unas citas conmigo. Porque ella había mirado algo como sospechoso en mí. Wow. Cuando voy a ese tiempo, ella encuentra algo, a mí me hace exámenes, todos me mandan al hospital de Oleita, al pabellón, donde es para cáncer. Ajá. Me llevan primero ahí, me hacen un estudio. Luego me habla. Pero mi esposa no está sabiendo lo que está pasando. Y yo andaba trabajando, cuando ella un día me habla en el trabajo, me dice, ¿cómo estás? Bien, mira, está pasando esto contigo. ¿Pero qué pasa? Que en los exámenes que te hemos hecho estamos mirando algo que no está bien para tu salud. Wow. Es algo como un comienzo, me dice, ella dice como un cáncer. A mí se me vino todo abajo. Me imagino. Sí. Y empecé, pero hacía tiempos donde Dios me daba la palabra. Decía de las aflicciones, va a pasar esto, pero confía en Dios. Mire, yo literalmente testifico y le digo a la gente que yo en el trabajo, trabajando, yo podía sentir al Espíritu de Dios conmigo. Wow.
Yo a veces que me postraba y adoraba y lloraba y caía en el piso, yo lo podía sentir que Él estaba ahí conmigo. Y era tan real que yo yo le testifico a mi hijo, a mi esposa, y lo hablo a los cuatro vientos, todo lo que yo he sentido. Cómo Él estaba conmigo en el momento. Qué hermoso, qué maravilloso. Me hablan y me dicen, necesitamos que vayas, te van a ver ya por la 4ª llamada, a un especialista. Te va a un especialista de cáncer. Ya mi esposa sabe más o menos, mis niños no saben nada, ni mi familia, nada. Yo creo que hasta ahorita que se van a dar cuenta algunos. Lo que pasa, y me llevan al hospital. Voy de regreso. Cuando dentro ya con mi esposa, llevo una especialista de cáncer de Panamá. Dentro llevo la hora. Era algo para mí que yo nomás le pedía a Dios, ayúdame, Señor, yo sé que tú estás conmigo. ¿Sentías esa presencia Yo ahí? podía sentir respaldo. Ahí en esa sala. Dios mío. Yo decía, tú estás aquí. Ajá. Y era algo como que el enemigo venía y que me quería como turbar, pero no. Ajá. Y yo me agarré a esa palabra y dije, es que tu palabra dice que vamos a tener aflicciones, pero tú has vencido y yo voy a vencer contigo. Dios mío. Tú eres mi vencedor. Aleluya. Qué maravilloso. Y cuando llego al hospital y la doctora me dice, lo primero que le checan es la vista. Le doy mis manos, mis uñas, todo. Y me dice ella, mira, te llamé porque en los exámenes hemos encontrado algo en ti, pero va a estar bien todo. Yo temblaba, no sé qué, nomás como que se me acababa la vida en ese momento. Pero lo tremendo fue que ella me dice, mira, te llamamos porque cuando ella soltó esa palabra como que vino algo a mí, me dice, ten paz. Me dice ella, porque entre 100,000 personas, cuando me dijo, porque entre 100,000 personas tú eres uno de ellos, dije yo, gracias Señor. Así me dice ella. Ajá. ¿Pero de qué me está hablando? Me dice, de 100,000 personas tú eres uno de ellos. ¿De qué? Le digo yo hacia ella. Tú sos marcado. ¿Cómo así? Tus pulmones, me dice ella, tienen lunares, no es común. My God. Tus Dios pulmones mío. tienen una sombra, me dice, son lunares. Me vino la vida a mí. Y yo le digo, gracias, Padre, yo sabía que tú estás conmigo y era algo tanto. Dios yo mío, podía, a mí me da ganas de gritar, te lo prometo, de llorar. porque de era ver. tanta como una aflicción era a mí, pero Dios nunca me desamparó a mí. Dios mío. Hermano, podemos ver, cuando eras un niño te dieron un diagnóstico de muerte. Así Ahí es. estaba Dios y te guardó. En esta temporada ya de tu vida, también era un diagnóstico de muerte. De muerte. Pero Dios tenía otro plan. Amén. Qué maravilloso cuando vemos el poder de Dios, cómo se manifiesta en tu vida. ¿Qué continuó después de eso? Porque solo tengo unos segundos para que me cuentes. Que es que Dios ha sido increíble Después contigo. de eso- ¿Cómo tú te sientes con Dios? Perdóname. Agradecido, por eso nunca dejo de darle gracias a Él. Qué maravilloso. Agradecido por todo lo que ha hecho en mi vida. Cómo me rescató, quién era yo, dónde estaba, Sí, porque Él me marcó. Dios. Hermano, antes de que continúe un poquito más sobre su testimonio, cuando usted dice que cuando usted viene a los pies de Cristo, su esposa ya se había convertido hace poco tiempo. ¿Usted ya tenía un matrimonio estable con 2 hijos? Sí, ¿Y usted sentía que era el padre que usted debería de ser? no, Ni el esposo que usted debería de ser. no. Pero aún así usted se resistió un poquito a buscar, a ir a la presencia de Dios. ¿Usted pudo identificar qué era lo que lo detenía en buscar a Dios en ese tiempo? Sí, la verdad, uno siempre se resiste a buscar de Dios por lo que hay en uno. Recuerda que hay una pared, una ceguedad, hay un pecado que no lo quiere soltar a uno. El enemigo lo tiene cegado. Y aunque a veces la gente quiere, no puede. Y es donde la misericordia de Dios se revela a la persona. Así es. Nadie lo puede encontrar si Dios no quita ese velo, esa cadena. Nadie lo puede encontrar a Él. Sí. Él es la gracia, la benevolencia de Él que se acerca a nosotros.
Qué hermoso. Y cuando Dios rompe eso es que podemos tener acceso a acercarlos a Él. Así es. Y qué hermoso es ver que Dios fue paciente para con usted. Sí. Por todo lo que iba a estar pasando todavía. Y no se terminaba el proceso ese de que el enemigo lo andaba persiguiendo para matarlo, sino que Dios fue paciente para con usted y le lo pone alerta. Tienes que seguir confiando en mí, esperar en mí. Y en ese momento que le dan a usted esa declaración, eres un caso único, vamos a decirlo así. Me toca porque le dijeron, Mari, eres Sí. un marcado. Porque Dios en mío. lugar de tumores y algo que habíamos visto, resulta que son lunares en tus pulmones. Amén. Ahí fue cuando yo sentí cómo Dios tuvo paciencia para con usted, porque si usted le dan ese diagnóstico antes, yo creo que sí se muere, aunque sean lunares. De miedo. Aunque sean lunares. Sí, claro que Porque, sí. porque la mente te hace Así sentir es, síntomas. El enemigo. Ajá, que no están en tu cuerpo, pero que como es un ataque del diablo, hace que eso pase. Entonces ahí vimos la mano de Dios, por qué Dios lo guardó de tanto tiempo, Amén. porque Dios lo protegió. Ay, Ahora, Dios mi mío. hermano, ya estamos por terminar el programa, pero no queremos irnos sin que usted nos comparta otra experiencia más que ha tenido en Dios y qué consejo le puede dar a usted a esas personas que por una u otra razón no han venido a los pies de Cristo, cuando ya Dios ya los buscó, ya los encontró, los tiene en la mira, pero esa persona no se deja que Dios entre a su vida. Sí. Yo pienso que, en mi punto de vista, pienso que no debemos de resistirlos al Espíritu. Ajá. Pero siempre, como lo leo ahorita, a causa del pecado los resistimos. Pero Dios ahí está, a brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Wow. Testifico esto, tú que me estás escuchando, mirando, tú tal vez estás pasando lo mismo que yo. Crea en Dios, confía en Él, pon tu esperanza en Él, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida. Dios mío. Él es nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro amparo. Sí. Aunque la fe fallara, pero Él es nuestra única esperanza de vida. Qué Y a través de Él es el único, Él es el camino, la verdad. No podemos encontrar ese camino si esa verdad no es revelada. Así es. Tiene que conocer esa verdad para conocer ese camino. Amén. Y Wow. yo, la verdad, le doy gracias a Dios. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, a cada oyente. Amén. Los bendecimos y creemos. Aférrate a Dios. Créale a Dios, aunque tengas aflicciones. Su palabra lo dice, que las aflicciones van a venir. Wow. Amén. Pero vamos a vencer en nuestro Señor Jesucristo. Wow. Amén. Qué Amén. maravilloso. Eso fue en Juan 16:33. 33. Si usted lo está ahí, léalo y tómelo así como lo tomó mi hermano. Así es. A mí me impresiona esa presencia que lo acompañó. Mira, es una aflicción, aquí estoy. Y estuvo contigo, así está con todos nuestros oyentes que están Amén. hoy escuchando este programa. Mari, despídete porque ya Se nos acabó el Buen tiempo, tiempo. como siempre quedamos, bueno, no a la mitad, muchísimo menos de la mitad. Pero nada, mi hermano Vladimir va a estar aquí para poder darnos su continuación a su testimonio esperemos que no muchos días, amén, pueda venir aquí. Entonces, gracias por acompañarnos. Claro que sí. Recuerde que la próxima semana tenemos nuevas cosas que va a ser mostradas, nuevos testimonios, el mover de Dios en cada vida. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Así que será hasta la próxima semana. Dios le bendiga. Recuerde, el poder de Dios no tiene límite. Bendiciones.